¿Puede una sola palabra, pronunciada en el momento más vulnerable de la vida, condenar para siempre el destino de un hombre antes incluso de dar sus primeros pasos? El nacimiento de Jabes no fue motivo de celebración, sino un acontecimiento marcado por una agonía física y emocional tan intensa que silenció la alegría habitual de su familia. En una tienda de campaña sofocante, bajo el sol abrasador de Judá, su madre luchó contra la muerte para traerlo al mundo, y el dolor de ese nacimiento fue tan traumático que se convirtió en la identidad inmediata del niño. Al mirar al recién nacido, aún cubierto por las marcas de ese brutal esfuerzo, no vio promesa ni esperanza, sino la personificación de su propio sufrimiento. Allí, en ese momento de extremo agotamiento, pronunció una frase que resonaría durante décadas. Lo llamó Jabes, marcándolo literalmente con la marca del dolor. No fue un nombre elegido al azar, fue un arrebato de amargura que, sin querer, trazó un camino de angustia para el niño. En la cultura hebrea de la época, recibir un nombre no era una mera formalidad administrativa, sino un acto profético que definía el carácter y el futuro de una persona ante Dios y los hombres. Al nombrarlo Dolor, su madre le impuso una pesada profecía, una carga invisible que sugería que su existencia sería sinónimo de aflicción, tanto para él como para quienes lo rodeaban. La comunidad, al oír ese nombre, inmediatamente asoció al niño con algo negativo, un presagio de continuas dificultades. Jabes creció oyendo su propio nombre pronunciado como un lamento, un recordatorio constante de que su llegada al mundo había causado sufrimiento. Esta etiqueta temprana creó una barrera social y espiritual, ya que todos esperaban que fracasara o trajera desgracias, lo que limitó sus oportunidades y moldeó la percepción que sus mayores y sus compañeros tenían de él desde su infancia. Mientras sus hermanos vagaban libremente por los campos, con nombres que evocaban fuerza, honor o favor divino, Jabes cargaba con el estigma de ser la oveja negra designada por el destino. Cada vez que alguien lo llamaba, se veía obligado a responder con la identidad del dolor, reforzando internamente la mentira de que no merecía la felicidad ni el éxito. Veía en los ojos de sus vecinos una cautela supersticiosa, como si acercarse a él pudiera atraer alguna desgracia. Este rechazo sutil pero constante comenzó a forjar en él una personalidad introspectiva y observadora. Percibía que el mundo que lo rodeaba parecía haber coincidido con la afirmación de su madre, que era una consecuencia del sufrimiento y que nada bueno podía surgir de alguien marcado desde su nacimiento por una circunstancia tan desafortunada. La presión psicológica de vivir bajo expectativas tan negativas era abrumadora para un joven en formación. Con el paso de los años y la juventud de Jabes, la profecía de su nombre amenazaba con convertirse en una realidad concreta en todos los aspectos de su vida. Existía la expectativa tácita de que sus empresas fracasarían, que sus cosechas serían escasas o que nunca alcanzaría un lugar de respeto en la genealogía de Judá. El peso de ser el que causa dolor intentaba paralizar sus ambiciones, sugiriendo que cualquier intento de grandeza sería inútil contra el decreto de su madre. Veía a sus hermanos prosperar con naturalidad, mientras él sentía que debía luchar contra una corriente invisible solo para mantener la normalidad. La injusticia de esta situación comenzó a generar un profundo conflicto interno. No había elegido su nombre ni las circunstancias de su nacimiento, pero se veía obligado a pagar el precio por ellos cada día de su existencia. Sin embargo, en el silencio de sus noches solitarias, una inquietud espiritual comenzó a crecer dentro de Jabes, cuestionando la validez de esa etiqueta humana ante el Dios de Israel. Empezó a preguntarse si el Creador estaba limitado por las palabras de una madre agotada
o por las tradiciones supersticiosas de su pueblo. El dolor que cargaba en su nombre no se tradujo en maldad en su corazón. Por el contrario, el rechazo y el sufrimiento habían cultivado en él una sensibilidad y una dependencia que sus hermanos, en sus cómodas vidas, tal vez desconocían. Observó las historias de los patriarcas, hombres cuyos destinos fueron alterados por la intervención divina, y comenzó a concebir la audaz idea de que su biografía no necesitaba terminar como había comenzado. La conciencia de que existía una autoridad superior a la de su familia comenzó a crear una fisura en el muro de su destino impuesto. Fue durante este momento crucial de transición a la edad adulta que Jabes tomó la decisión más peligrosa y liberadora de su vida: negarse a aceptar el guión que le habían escrito. Comprendió que permanecer pasivo significaría cumplir la profecía del dolor, convirtiéndose en un hombre amargado y fracasado. La alternativa requería una valentía sobrenatural para desafiar el statu quo y buscar una nueva identidad directamente de la fuente de la vida. Jabes comprendió que, para cambiar su futuro, no podía depender de su fuerza física ni de sus alianzas políticas, pues el problema era de naturaleza espiritual. El conflicto dejó de ser meramente contra la sociedad o su familia para convertirse en una batalla espiritual por su propia alma y su legado. Estaba a punto de hacer algo que nadie esperaba del hijo del dolor: alzar la vista al cielo y atreverse a pedir lo imposible. La revolución en la vida de Jabes no comenzó con un trueno ni una señal visible en el cielo, sino con un rechazo silencioso e inquebrantable en su mente. Hubo un día específico, un hito invisible en el tiempo, cuando miró el horizonte limitado de sus tierras y los estrechos límites de su vida y decidió que la sentencia de su madre no sería la última palabra sobre su existencia. Comprendió que aceptar pasivamente la etiqueta de varón de dolores era una afrenta no solo para sí mismo, sino para el Dios que lo había creado con un propósito. Esa resignación que la sociedad esperaba de él, esa cabeza gacha y hombros caídos, fue reemplazada por una santa indignación. Comprendió que la verdadera maldición no residía en el nombre que le habían dado, sino en la posibilidad de creer que ese nombre tenía más poder que la bendición del Todopoderoso. Fue el momento en que la fe superó el fatalismo cultural. Meditando en las escrituras y las tradiciones orales de su pueblo, Jabes recordó que servía al Dios de Jacob, un patriarca que también había nacido agarrando el talón de su hermano y que recibió el nombre de engañador, pero que luchó con Dios hasta que su identidad se transformó en Israel. Si el Señor tenía el poder de reescribir la historia de un engañador, sin duda podría reescribir la historia de un sufriente. Esta conexión teológica fue la clave que despertó su valentía. Comprendió que el Dios de sus padres no estaba limitado por diagnósticos humanos ni partos traumáticos. La soberanía divina estaba por encima de las circunstancias biológicas. Jabes dejó de mirar a su madre con resentimiento por el nombre que le habían dado y comenzó a mirar al cielo con la expectativa del nuevo nombre que podría adquirir. La amargura que amenazaba con envenenar su alma fue drenada y reemplazada por una férrea determinación de buscar intervención directa. Este cambio de mentalidad requirió que Jabes abandonara por completo el rol de víctima, una posición que, irónicamente, puede ser cómoda porque exime al hombre de la responsabilidad de luchar. Era fácil culpar a su difícil nacimiento por sus fracasos. Era difícil alzarse y exigir un destino diferente. Se negó a usar su dolor como muleta para justificar una vida mediocre. Aunque sus contemporáneos podrían haber esperado que se conformara con las migajas de la prosperidad, Jabes decidió llamar a las puertas del cielo hasta que algo cambiara. Sabía que no tenía méritos propios. Su linaje no lo distinguía
y su nombre lo condenaba. Así que su única esperanza residía en la misericordia y la bondad del carácter de Dios. La decisión de orar no fue un acto religioso rutinario, sino una estrategia de guerra por la supervivencia de su alma y su futuro. Solo, lejos de las miradas curiosas y los murmullos críticos de sus vecinos, Jabes buscó un lugar apartado para presentar su caso ante el juez de toda la tierra. El ambiente era árido y silencioso, reflejando la sequedad que había sentido en su propia vida hasta ese momento. No trajo ofrendas de oro ni sacrificios elaborados, pues sabía que lo que estaba en juego no se podía comprar. Solo trajo su propia vida rota y la audacia de quien no tiene nada que perder. La atmósfera a su alrededor parecía pesada, cargada con la tensión de un mortal a punto de desafiar el destino impuesto, apelando directamente al Creador. Se postró, no solo en reverencia física, sino en total entrega espiritual, reconociendo que, sin una respuesta divina, su vida seguiría siendo solo un eco del dolor de su madre. Cuando Jabes abrió la boca para orar, sus palabras no fueron poéticas ni ensayadas. Fueron crudas, directas y nacidas de una necesidad visceral. Invocó al Dios de Israel, conectándose deliberadamente con el pacto sagrado de su pueblo, recordándole a Dios quién era. La oración comenzaba con una condición que demostraba su total dependencia. Si en verdad me bendices. No era una tímida petición de un poco de alivio ni de una vida tolerable. Era un clamor por un torrente de favor divino que ahogara por completo la maldición sobre su nombre. Pidió una bendición que no dejara lugar a dudas, una señal de favor tan grande que se volviera indiscutible para cualquiera que la viera. Jabes pedía ser prueba viviente de que Dios puede transformar el peor comienzo en un final glorioso. El segundo movimiento de su oración reveló la magnitud de su nueva visión. Pidió que ensanches mi territorio. Para un hombre cuyo nombre significaba dolor y limitación, pedir expansión territorial era un acto de rebeldía contra la mediocridad. No solo pedía más tierra física, aunque ésta formaba parte de la herencia en Israel. Clamaba por una expansión de influencia, propósito y capacidad. Jabes se negó a limitarse al pequeño espacio que la sociedad le había reservado. Quería que su vida llegara a más personas, que su responsabilidad aumentara y que su impacto en el mundo se amplificara por el poder de Dios. Le decía a Dios que estaba listo para crecer, listo para ocupar espacios que nadie imaginó que un hombre llamado Dolor podría ocupar, desafiando los límites geográficos y espirituales de su existencia. Sin embargo, Jabes poseía una sabiduría que trascendió su tiempo, reconociendo que la expansión territorial y la acumulación de bendiciones podían convertirse en una trampa mortal si iba solo en este viaje. Sabía que nuevos niveles de influencia atraían nuevos enemigos y responsabilidades que fácilmente podían aplastar a un hombre común, especialmente a alguien ya marcado por la fragilidad de su nacimiento. Por lo tanto, su tercera petición estaba cargada de humildad estratégica. Que tu mano esté conmigo. No pidió ángeles, ni ejércitos humanos, ni consejeros sabios. Pidió la presencia tangible y activa de Dios mismo. Jabes comprendió que la mano del Señor representaba no solo poder y protección, sino también la constante guía paternal. Estaba admitiendo, en ese desierto solitario, que no confiaba en su propia capacidad para alcanzar el éxito que pedía. Sin la mano de Dios guiando cada paso, la bendición se convertiría en una carga insoportable, y se negó a caminar hacia el futuro sin la seguridad de esta compañía divina. Esta petición reveló la profundidad de su relación con el Creador. A Jabes no le interesaban solo los dones, sino la presencia del dador.
Para un hombre cuyo nombre evocaba rechazo y aislamiento, pedir la mano de Dios sobre él era un clamor de intimidad y aceptación. Anhelaba sentir que a mí no me sentía. Diferencia de su madre, que lo sostenía en su dolor. El Padre Celestial lo sostendría con fuerza y propósito. Era una búsqueda de validación que ningún logro terrenal podía ofrecer. La mano de Dios sobre él sería la señal visible para todos sus detractores de que no era un paria, sino un elegido. Esta dependencia absoluta transformó su ambición en adoración, pues dejó claro que cualquier victoria futura se debía a esa mano soberana y no a la destreza de sus propias armas. Jabes unía irrevocablemente su destino a la voluntad de Dios. Finalmente, Jabes llegó al clímax de su oración, tocando la herida más profunda de su alma con su cuarta y última petición: y líbrame del mal, para que no me cause dolor. Aquí confrontó directamente la profecía de su nombre. La palabra dolor que usó en la oración tenía la misma raíz etimológica que su nombre, Jabes. Literalmente, le pedía a Dios que rompiera el ciclo de dolor que había definido su llegada al mundo. No solo pedía protección contra accidentes o enemigos externos, sino contra la maldición de vivir una vida que generaba sufrimiento para sí mismo y para los demás. El mal que temía era el cumplimiento de ese oscuro destino que le fue impuesto al nacer. Rogaba que su historia no fuera una tragedia, que el éxito no estuviera acompañado de penas que amargaran su alma, como era común entre los hombres que prosperaban sin la bendición divina. Este último llanto fue un acto de separación quirúrgica entre quién era y el llamado que había recibido. Jabes le pedía a Dios un divorcio espiritual de su identidad de dolor. Anhelaba una vida donde la alegría y la paz fueran posibles, algo que parecía inalcanzable para alguien con sus antecedentes. Había un temor reverente en su voz, el temor real de que sin la intervención divina el mal prevaleciera y lo arrastrara de nuevo a la oscuridad de la que intentaba escapar. Estaba depositando ante Dios la angustia de años de estigma, pidiéndole al Señor que erigiera un cerco protector tan alto que la maldad y el dolor previstos por su madre no pudieran tocarlo. Era una súplica por la preservación de la integridad de su corazón, para que, al final de sus días, su vida no fuera un compendio de penas, sino un testimonio de liberación. Los hombros de Jabes. No hubo una respuesta inmediata. Ningún viento impetuoso azotó el paisaje y el sol continuó quemándole la piel. Ese momento de espera fue la prueba definitiva de su fe. Había derramado todo lo que tenía: su vergüenza, su esperanza, su ambición y su miedo ante un Dios invisible. La vulnerabilidad de ese instante fue aterradora. Si Dios no respondiera, Jabes solo habría confirmado su necedad y su soledad. Permaneció allí, postrado, sintiendo el polvo de la tierra en su rostro, negándose a levantarse hasta que de alguna manera sintiera que su petición había sido registrada en las cortes celestiales. La tensión en el aire era palpable. El conflicto entre la dura realidad de su vida presente y la gloriosa posibilidad de un futuro redimido libraba una batalla silenciosa en su mente mientras esperaba. Pero tras las escenas de la realidad, donde los ojos humanos no pueden ver, la oración de Jabes desencadenó un movimiento en el trono de la gracia. La Escritura, con su divina economía de palabras, registra lo que sucedió a continuación con una sencillez que esconde un poder abrumador. Dios no se impresionó por la elocuencia, pues la oración era sencilla. Dios se conmovió por la fe audaz de un hombre que se negó a aceptar el determinismo del sufrimiento. El narrador omnisciente revela que el Señor escuchó no solo las palabras, sino la intención del corazón de Jabes. Ese hombre, despreciado por su propio pueblo,
y etiquetado por el sufrimiento, capturó toda la atención del Todopoderoso, porque se atrevió a creer que la bondad de Dios era mayor que la tragedia humana. El punto de inflexión comenzó en ese mismo instante de silencio, cuando la soberanía divina decidió alinearse con la fe humana para reescribir la historia. La respuesta divina llegó con la autoridad de un decreto irrevocable, y Dios le concedió lo que pidió. La frase bíblica, aunque breve, encapsuló una transformación monumental en la realidad de Jabes. En los días y meses posteriores a aquella oración en el desierto, la atmósfera que lo rodeaba comenzó a cambiar palpablemente. No fue magia instantánea, sino una progresión imparable de favor. Donde antes había habido esterilidad y resistencia, la vida comenzó a brotar con fuerza sobrenatural. Las empresas de Jabes, que antes luchaban por sobrevivir a la sombra del fracaso esperado, comenzaron a prosperar de una manera ilógica para los estándares humanos. Sus rebaños se multiplicaron con vigorosa salud, sus cosechas resistieron las plagas que afligieron a sus vecinos, y sus negocios se caracterizaron por una sabiduría que sabía que no poseía naturalmente. La bendición muy abundante que había pedido comenzó a materializarse en cada detalle de 1900. Su rutina, la expansión de su territorio, la segunda petición de su oración, dejó de ser un sueño lejano y se convirtió en una realidad geográfica y social. Las fronteras que limitaban su influencia comenzaron a derrumbarse, una a una. Adquirió tierras que parecían inaccesibles y le llegaron oportunidades de liderazgo que jamás se le habrían ofrecido al hombre de dolor. Jabes vio crecer su influencia más allá de su propia tribu, llegando a lugares donde su nombre de nacimiento no cargaba con los prejuicios de su infancia. Ya no estaba confinado en el oscuro rincón de su historia familiar. Dios lo estaba colocando en un amplio escenario. Quienes antes lo miraban con lástima, ahora lo observaban con un respeto mezclado con asombro, tratando de comprender cómo alguien destinado a la mediocridad conquistaba territorios con la facilidad de un príncipe guerrero. La mano de Dios, por la que había orado para que lo acompañara, se convirtió en la característica más distintiva de su vida, pública y privada. Era evidente para todos que Jabes no caminaba solo. Había una gracia especial en sus decisiones, una protección visible en sus caminos y una autoridad en sus palabras que hacía que hombres mayores y con más experiencia guardaran silencio para escucharlo. Cuando surgían las crisis, Jabes demostraba una serenidad y una capacidad de resolución que trascendían la inteligencia humana. Avanzaba con la confianza de quien es guiado personalmente por el Creador. Esta compañía divina no solo lo fortalecía, sino que también le servía de escudo contra la arrogancia. Jabes sabía con cada nuevo logro que era la mano del Señor la que lo sostenía, impidiendo que el éxito repentino lo destruyera como había temido. ¿Y qué decir del temor al mal y a la aflicción? La respuesta de Dios fue un silencio absoluto ante las tragedias que atormentaban su imaginación. El sufrimiento que su nombre profetizaba nunca encontró un lugar de descanso en su vida adulta, mientras el mundo a su alrededor seguía girando en ciclos de dolor y pérdida. Jabes vivía en una bóveda de paz divina que no le causó aflicción. La ironía divina se manifestó brillantemente. El hombre llamado dolor se convirtió en un refugio de alivio para otros. En lugar de ser un canal de amargura, se convirtió en una fuente de bendición para su comunidad. El mal que intentó acercarse a él fue repelido por ese cerco de protección que había invocado en su oración, demostrando que la bendición del Señor enriquece y no causa dolor. La maldición hereditaria se había roto no por esfuerzo humano, sino por intervención soberana. La transformación fue tan completa que el registro sagrado, al mencionar su genealogía, hace una pausa abrupta para destacar un hecho singular.
Jabes fue más honorable que sus hermanos. Esta declaración constituye el veredicto final de la corte celestial sobre su vida. Sus hermanos, quienes nacieron sin el estigma de un nombre terrible y quienes quizás contaban con todas las ventajas iniciales, quedaron atrás, eclipsados por la gloria que Dios derramó sobre el rechazado. La palabra honorable aquí conlleva el peso del honor, la importancia y la gloria. No solo se hizo rico o poderoso, se volvió honrado, respetado y digno. La sociedad que lo había etiquetado tuvo que superar sus prejuicios y reconocer que la marca de Dios en un hombre es más fuerte que cualquier etiqueta impuesta por el hombre. Jabes redefinió el significado del honor en su generación. Este nuevo estatus de ilustrísimo no era una medalla de vanidad, sino un testimonio de la fidelidad de Dios. Jabes se convirtió en la prueba viviente de que el destino no es una sentencia inamovible escrita al nacer, sino una historia abierta que puede reescribirse mediante la oración y la fe. Caminó entre su pueblo ya no como la víctima de un parto difícil, sino como un monumento de gracia. La gente lo miraba y ya no veía el dolor de su madre, sino la bondad de su Dios. Su vida se convirtió en una parábola enseñada a las puertas de la ciudad, una lección de que el comienzo de una vida no determina su fin. Demostró que una relación genuina y audaz con el Creador tiene el poder de anular cualquier profecía humana negativa. El dolor había sido sepultado, solo quedaba la gloria. El legado de Jabes se extendió mucho más allá de sus riquezas y sus tierras. Resonó a lo largo de generaciones como un monumento a la oración contestada. El nombre que su madre pretendía como recordatorio perpetuo de la angustia se convirtió, irónicamente, en un símbolo de esperanza para todos los desheredados y oprimidos de Israel. Años más tarde, escribas y familias sabias se reunirían en un lugar que llevaba su nombre, asociando la figura de Jabes no con el dolor, sino con el conocimiento y la búsqueda de Dios. Logró lo imposible, redefinir por completo la palabra que lo definía. Cuando alguien pronunciaba Jabes al final de su vida, no pensaba en un parto difícil, sino en un hombre que supo influir en la voluntad de Dios. La maldición semántica fue absorbida por la realidad de la bendición, demostrando que la última palabra sobre la identidad de un hombre pertenece exclusivamente al Señor y no a las circunstancias de su nacimiento. Al mirar atrás, en el ocaso de sus días, Jabes pudo contemplar la totalidad de su camino con silenciosa y profunda gratitud. Comprendió que el dolor inicial no había sido un error del destino, sino el catalizador necesario que lo impulsó a los brazos del Padre. Si hubiera nacido con un nombre honorable y una vida fácil, tal vez nunca habría sentido la necesidad desesperada de clamar, y tal vez nunca habría conocido a Dios con la intimidad con la que lo conoció. El sufrimiento le sirvió como invitación a la trascendencia. Dios, en su infinita sabiduría, usó lo que se suponía que era la mayor debilidad de Jabes como plataforma para su mayor fortaleza. El dolor no lo destruyó, lo refinó, despojándolo de su autosuficiencia y dejándole solo la fe pura, esa fe audaz que no acepta el no de la vida como respuesta definitiva. La historia de Jabes destaca en las Escrituras como una interrupción divina en medio de una larga lista de genealogías áridas y repetitivas. Mientras el cronista bíblico enumera nombre tras nombre, generación tras generación, se ve obligado a detenerse ante Jabes, como si el Espíritu Santo le dijera: presten atención, él es la excepción a la regla, el atípico que desafía la lógica de la herencia. Esto nos enseña una verdad espiritual atemporal. Dios no está sujeto a patrones humanos de sucesión o mérito.
Busca, entre la multitud de nombres comunes, un corazón que se atreva a creer que Él recompensa a quienes lo buscan. Jabes se volvió más ilustre, no porque fuera moralmente superior o físicamente más fuerte que sus hermanos, sino porque fue el único que se negó a vivir una vida inferior a la que Dios podía ofrecer. Hay un profundo misterio en la sencillez con la que Dios respondió a Jabes, un misterio que confronta nuestra teología de la complejidad. No hubo largas penitencias, rituales agotadores, ni negociaciones complicadas. Solo había un hombre sincero y un Dios dispuesto. Esto revela el carácter de un creador que se deleita en la bendición, que desea expandir nuestros territorios y que anhela protegernos del mal, mucho más de lo que nosotros mismos deseamos. La respuesta rápida y completa de Dios a la oración de Jabes desmantela la idea de un Dios reticente o distante. Nos muestra que el cielo no es indiferente a los sufrimientos de la tierra y que cuando un hijo de Dios decide romper el ciclo de la maldición mediante la oración, todos los recursos del reino se ponen a su disposición para asegurar su victoria y protección. La vida de Jabes también deja una advertencia solemne y reverente. La responsabilidad de cambiar el destino requiere en última instancia una alianza entre el hombre y Dios. La bendición estaba disponible, la expansión era posible y la protección estaba garantizada, pero nada de esto habría sucedido si Jabes hubiera aceptado el silencio y la conformidad. La soberanía de Dios preparó el banquete, pero la fe de Jabes fue la invitación aceptada. Si hubiera permanecido pasivo bajo el peso de su nombre, habría muerto como un hombre de dolores, olvidado en el polvo de la historia. Su vida nos demuestra que hay bendiciones retenidas en el cielo no por falta de voluntad divina, sino por falta de valentía humana para pedirlas. El destino no es algo que simplemente nos sucede, es algo que coescribimos con Dios a través de nuestras oraciones y acciones. Finalmente, Jabes nos deja ante un espejo espiritual ineludible. Su narrativa nos obliga a preguntarnos, ¿qué nombres, etiquetas o limitaciones aceptamos sobre nosotros mismos que Dios nunca firmó? La historia de este hombre, nacido con dolor y muerto con honor, sigue siendo un faro que ilumina la verdad de que no importa cómo comenzó tu historia, ni cuán traumáticos fueron sus primeros capítulos. Lo que importa es a quién recurres cuando el dolor golpea. El Dios de Jabes sigue en el trono, esperando la próxima oración audaz que le permita intervenir en la historia, romper maldiciones y transformar una biografía de fracaso en un legado eterno de gloria y honor. El final de Jabes no fue doloroso, y el tuyo tampoco tiene por qué serlo.